¿Qué tal, gente? Bienvenidos a este nuevo vídeo de Magical Oz, donde vamos a hablar, cómo no, sobre el Mago de Oz, ¿vale? Vamos a hablar un poquito sobre mi opinión de cómo este hombre escribe los libros. Vamos a analizar un poquito el proyecto que tengo en mente. Y por último, vamos a hablar un poquito de lo que conozco de el mundo de Oz en el tema audiovisual. Así que si estáis preparados para emprender este viaje, bienvenidos a Magical Oz y dentro intro. Bueno, pues vamos a hablar un poquito sobre el autor de este libro, primero que nada, en este viaje por el país de Oz. Nuestro autor se llama L. Frank Baum, ¿vale? Es estadounidense, nació en 1856 y llegó a la fama con su libro Father Goose en 1899, tras el cual, unos años más tarde, en 1900, escribiría lo que conocemos hoy en día como El Mago de Oz, una obra pues que ya le coronaría como uno de los grandes contadores de cuentos de la historia. ¿Qué decir de este hombre? Pues bueno, decir que tenía un gran equilibrio, hay que reconocérselo, entre lo que es la narrativa del narrador de la historia, lo que viene siendo el diálogo de los personajes, lo que viene siendo la tensión dramática y lo que viene siendo un poquito, aunque esto menos, por lo menos en lo que yo me he leído, de las relaciones personales de la gente. De momento, bueno, sí un poquito con el tema de cómo se cogen cariño, el espantapájaros, el león, el hombre de hojalata y Dorothy, pues creo que sí que se puede decir que también tiene muy buen ritmo a la hora de crear relaciones personales. Eso son 4 puntos que yo considero, por lo menos yo, considero indispensables en un buen escritor. Y es que pues haya un buen equilibrio, que tenga un narrador que narre la historia sin hacerse demasiado pesado, ¿vale? Que haya una fluidez en los diálogos que tienen los personajes, que naturalmente tengamos ciertas relaciones que le dan chicha a lo que viene siendo el libro. Y por último, pues el tema de que tenga tensión dramática. Un libro que le falte una de esas cosas, pues parece un libro cojo, ¿vale? En mi opinión. Pero bueno, es mi opinión. Dime tú qué opinas. Otra cosa que me resulta curiosa de cómo escribía el señor Baum era, digamos, la poca definición que había de los personajes. Si bien es cierto que, como he dicho antes, procuraba, a excepción del capítulo 1, que quizás hay demasiado texto del narrador y poco diálogo, procuraba que hubiera un equilibrio entre el diálogo de los personajes y el texto del narrador. También es cierto que luego a la hora de definir los personajes los definía muy poco. Sabemos muy pocos datos acerca de Dorothy, como que creo recordar que era castaña. No sé si llegó a decir que tenía o sea, una melenilla. No recuerdo yo si ahora mismo en lo que he leído si llegaba a definir cómo era el pelo exactamente de Dorothy, ¿vale? De Totó, por ejemplo, apenas dice que es de pelaje negro y que es un perro pequeño, pero no especifica ni raza ni nada. De tío Henry, por ejemplo, y tía Em, apenas dice pues que están grises, desgastados por los años de trabajo, etcétera, etcétera, pero no les da una definición de si tienen, por ejemplo, si tío Henry tiene bigote, si no tiene bigote, si son demasiado delgados, si no. Deja mucho a la imaginación del lector, ¿vale? Lo cual se agradece en parte, aunque me parece a mí que el lector en sí querría saber un poco más de detalles sobre cómo son estos personajes, pero sí que es cierto que para el que
queremos hacer nuestra propia versión, pues, pues la verdad es que debo reconocer que nos lo pone muy fácil porque realmente podemos darle el aspecto que queramos a cada personaje. Y pues bueno, aparte de esto, otra de las cosas que me han gustado de la manera de escribir de este hombre son la cantidad de variedad de criaturas que ha ido creando a lo largo de los 14 libros. El hecho de que una cosa que yo no sabía del Mago de Oz es que sí que se va viendo un sistema político de cómo funciona el país, quiénes mandan, quiénes no mandan, quiénes están arriba, quiénes están abajo, etcétera, etcétera, ¿vale? Se va viendo a lo largo de los 14 libros una especie de sistema político, incluso intentos de echar a alguien del poder, como ocurre en Juego de Tronos, ¿vale? Pero en plan más juvenil. Y otra de las cosas que me ha llamado mucho la atención son algunas escenas que me he leído, como por ejemplo una en la que vemos al hombre de hojalata coger un cuervo que le está atacando y básicamente retorcerle el cuello. Es una escena que francamente no me imaginaba yo en un cuento como es el Mago de Oz, pero que realmente te da a entender de que se podría decir que el Mago de Oz era el Harry Potter de la época, de 1900. O sea, ni es demasiado infantil, ni es demasiado adulto, lo cual nos deja en unas novelas más bien hechas, unos cuentos, se puede decir, hechos más bien para adolescentes, ¿vale? Preadolescentes y adolescentes. Bueno, hablemos ahora un poquito de lo que he podido encontrar para aquellos que quieran introducirse un poquito más en el Mago de Oz. Lo que he podido encontrar en cuestión de películas relacionadas con este mundo, ¿vale? Obviamente, la primera, como todos conoceréis, es El Mago de Oz de 1939, que hoy en día podéis disfrutar en HBO Max, en Movistar Plus o por 2,99 en Amazon Prime. ¿Vale? Esta película nos narra la historia original del libro original, del primer libro, en el que Dorothy llega por primera vez al Mago de Oz. Y sí, digo por primera vez porque luego hay más, sí señores. Acabo de desvelar lo que pasa más adelante en los libros y es que Dorothy no se queda para nada en Kansas, acaba volviendo al mundo de Oz y incluso más. Os voy a dejar, os voy a hacer un spoiler, pero que te cagas. No se va sola. Tío Em y tía Emmy, perdón, y tío Henry se van con Dorothy, ¿vale? Al mundo de Oz. Así que, pues con eso espero haberos puesto los dientes largos, pero bueno, vamos a seguir hablando sobre el tema de las películas. Después de eso, otra película que yo también he visto es Oz, un mundo de fantasía, que es como se tradujo aquí en España, del 2013, que podéis ver actualmente en Disney Plus, en Amazon o en Apple TV, ¿vale? En Amazon sería por 3,99 y en Apple TV por 3,99 también. Y pues bueno, creo recordar que esto era una especie de precuela en la que se narraba cómo el Mago de Oz había llegado a, a Oz, ¿vale? Me pareció una película que la verdad es que no me terminó de convencer mucho, ¿vale? Me gustaría ver, a ver cuando llegue a los libros en los que se cuenta esa historia de cómo el mago llegó, a ver si se extiende un poco más en alguna de las historias, porque en el primer libro te lo cuentan por encima y tampoco te deja muy claro cómo fue aquellos enfrentamientos con las brujas y todo el tema, ¿vale? Pero sí que es cierto que me gustaría ver si es bastante fiel a los libros o no esta película, pero a mí me deja un poquito chof, ¿vale? Después tenemos ya la conocida Wicked del año pasado, 2024, que podéis ver en Sky Showtime, Movistar Plus o Apple TV, en este último caso por 4,99 y que nos narra de cómo Elfaba, la que sería la bruja del oeste, pues acaba siendo la malvada bruja que todos conocemos, ¿vale? Como las circunstancias la empujan a volverse mala. Esto la verdad es que no tiene nada que ver con los libros porque realmente en los libros hay brujas buenas, hay brujas malas y ella simplemente pertenecía a los malas.
no hay una explicación de por qué las brujas malas eran malas. Bueno, por lo menos hasta donde yo he leído. Después tenemos en 2025, que está actualmente en cines, la segunda y última parte de Wicked. Y por último, pues os puedo comentar que hay dos que yo ni sabía que estaban, tengo ganas de mirar a verlas, que primero es El Mago, de 1978, que se trata de un musical en el que narra la historia original del Mago de Oz, ¿vale? Y que podéis disfrutar en Amazon por 2,99 o en Apple TV por 3,99. Y por último tenemos otra que tampoco conocía yo y que tengo ganas de ver, que es Regreso a Oz, que es de 1985. La podéis ver en Disney Plus, en Rakuten TV por 3,99 o en Amazon por 3,99. Esta película, según he leído, es bastante más oscura, bastante más adulta y nos narra el regreso de Dorothy al mundo de Oz, ¿vale? Imagino que estará inspirada en el tercer libro, que es en el que vemos a Dorothy regresar a Oz, ¿vale? Ya os aviso de que el segundo libro no aparece Dorothy, no tiene nada que ver con Dorothy, es hasta el tercer libro que Dorothy hace su regreso a Oz. Aparte de esto, me he encontrado, pues, que había dos películas mudas, una en 1908 y otra en 1925, lo cual demuestra cómo Baum llegó a influir con su libro del Mago de Oz en aquel entonces, que sé ya, si habiendo escrito él en 1900 el primer tomo, ¿vale? Para 1908 debería llevar aproximadamente unos 7, máximo 8 libros, pues ya se estaba haciendo la primera película muda. Y en 1925, ya el fallecido, se estaría haciendo una segunda película muda. Lo que no sé si las dos tratan del libro original o no, ¿vale? Todo esto, lo que os voy a decir a partir de estas dos películas mudas, voy a tratar de investigarlo más a fondo y os lo comentaré en el próximo libro. Después tenemos Journey Back to Oz, que es una película animada de 1974 y que, pues bueno, me imagino que irá precisamente de lo mismo que Regreso a Oz, porque el título se asemeja mucho, pero bueno, ya como digo, ya os informaré en el próximo vídeo sobre esta película. Y luego veo que hay un par de series, una llamada Zardoz, de 1974, y otra llamada Emerald City, de 2017, de las que ya os hablaré en cuanto tenga un poquito más de información. Así que si queréis saber más sobre el mundo de Oz, podéis poner, por ejemplo, empezar mirando estas películas, estas series. Yo os recomendaría en principio que mirarais las 4 primeras que he dicho, las del Mago de Oz, Oz, un mundo de fantasía, Wicked y Wicked 2. Y cuando haya visto yo El Mago o Regreso a Oz, ya os comentaré si estas también merecen la pena, ¿vale? Hasta aquí el tema del mundo audiovisual en lo que viene siendo el concepto de El Mago de Oz. Bueno, pues hablemos entonces ahora de este proyecto que yo tengo entre manos, ¿vale? Yo, cuando me enteré, al indagar, como le estará pasando a mucha gente, que con el tema Wicked, pues estamos indagando, porque yo a mí ya de por sí ya siempre me había, de todos los cuentos que he leído, me gusta Peter Pan, me gusta Alicia en el País de las Maravillas, pero sin duda mi favorito siempre había sido El Mago de Oz. Yo siempre he pensado que tiene mucho potencial, que puede ser un mundo muy rico. Lo que yo no me esperaba es que, a razón de Wicked, me pusiera a investigar y me encontrara con que Baum había escrito 14 libros. 14 libros que, pues dije yo, esto la gente lo tiene que saber, lo tiene que conocer, pero por alguna razón mmm, esta serie de novelas no ha tenido la suficiente repercusión como para que se traduzcan todas al español. Vale, entonces, ¿qué he pensado yo? Digo, a ver, los derechos actualmente del libro son de dominio público, no así, ojo, no así si alguno queréis hacer algún proyecto relacionado con el Mago de Oz, tenéis que tener en cuenta de que si bien el libro es de dominio público, no es así las películas de la Warner, es decir, tú no puedes meter ningún elemento que sea específico de la Warner y que no venga en el libro porque te estarías buscando un problema de derechos con la Warner. Pero puesto que el libro es público, yo había pensado en hacer una traducción, ¿vale? Publicar una traducción de los 14 libros
para que la gente en España pues pueda disfrutar de esta historia. Es el planteamiento inicial que me había hecho, pero claro, hay ciertos elementos que me gustaría actualizar para un público más moderno, ¿vale? Porque obviamente estamos hablando de un libro escrito en 1900, hace 125 años, y por lo tanto hay ciertos elementos que me han chocado en su lectura y que creo que deberían actualizarse. Esto me ha hecho que al plantear la actualización, ¿vale? Modificando un poco y creando mi propia versión, me haya encontrado con que se me amplía un poquito el libro. Es decir, el primer libro de Baum, por ejemplo, dura 24 capítulos. Lo normal en un libro juvenil es que tengas entre 14 y 16 capítulos más o menos. Pues yo me he encontrado con que Baum, en su sistema de escritura, tenía 24 capítulos en el primer libro. Que yo, al modificar un poquito para darle un toque más actualizado, se me están yendo a unos 32. ¿Qué pasa? Que he pensado que si todos los libros de Baum son así, pues lo más probable que haga es que divida los libros en lugar de publicar 14 libros, publicar 28 libros de 16 capítulos cada uno, en el que narre en cada libro la mitad de uno de los libros de Baum. Es lo que me he planteado. Pero luego, aparte, estaba pensando en los personajes concretos, ¿vale? Y es que cada vez que sale un nuevo personaje importante, como es el hombre de hojalata, como es el espantapájaros, como es el mago de Oz, el león, pues nos cuenta un poquito de su pasado. Yo he pensado que también para introducir a lectores más pequeños, es decir, a lectores digamos, entre 5 y 9 años, pues podría hacer una serie de libros más infantiles, con mucho dibujo, poco texto, en el que explique, pues uno llamado el espantapájaros, en el que explique la historia del espantapájaros, otro el hombre de hojalata, en el que explique la historia del hombre de hojalata, y sacar una serie de libros así. Y este es el proyecto que yo me he planteado. La verdad es que me va a llevar mucho trabajo. Sí, porque me gusta liarme, ¿qué le voy a hacer? Soy así. No sé estarme quieto y siempre tengo que hacer algo. Entonces me he propuesto hacer toda esta serie de libros e ir acercándonos poco a poco el mago de Oz. Ya veré en qué berenjenal me estoy metiendo cuando termine la primera parte y quiera publicar y vea cómo funciona esto de la publicación y eso. Pero bueno, de momento vamos a ir traduciendo. Seguramente si también haga algún tipo de podcast en Spotify o donde sea, ya iré viendo cómo puedo ir acercándoos, qué medios tengo para ir acercándoos mejor todo esto del mago de Oz. Pero bueno, que como digo, este es el proyecto, el berenjenal, el que yo mismo me he metido porque soy así de cabezón. En fin, espero que os haya gustado este vídeo. Seguiré hablando más cosas sobre el mago de Oz. Si tenéis alguna pregunta concreta que queréis que os responda sobre el mago de Oz, pues dejádmelo en comentarios y automáticamente yo buscaré información sobre eso, ¿vale? Ya tenéis prometido que en el próximo vídeo os buscaré información sobre las dos últimas películas que os he comentado y series. Creo recordar también que se había hecho una serie de animación en 3D en algún canal, no recuerdo dónde, pero ya la buscaré, que también me llamó la atención al principio, pero luego dejé de verla, sí que es cierto. Pero bueno, os informaré más sobre películas, series y demás cosas que pueda encontrar sobre el mago de Oz o otros libros aparte de los de Baum. Bueno, pues de momento por hoy eso es todo, que si no el vídeo se hace demasiado largo y nos vemos en el próximo vídeo y hasta entonces, ¡chao, chao!